Bueno, el problema no es la tecnología, el problema es los valores humanos que aquí es donde hay que poner el foco. Por eso yo hablo de empoderar, de educar en todos los sentidos. Para las mujeres con este tipo de crecimiento de estas tecnologías será aún mayor, y a mí esto es lo que me asusta. Entonces por eso digo que soy feminista algorítmica, porque hay que aprender, hay que ponerse y hay que reivindicar que esto no sea así. Hoy en Paréntesis hablaremos de conceptos como feminismo algorítmico, de los diferentes usos de la inteligencia artificial, pero sobre todo también cómo cambiará y afectará esta tecnología a la vida de las personas, ¿no? Y para ello tenemos con nosotros a una persona que lleva más de 20 años en la innovación, sobre todo aplicada en las empresas, pero también en el resto de la sociedad, ¿no? Aurea Rodríguez, bienvenida. Gracias, muy amable. Tu currículum es tan extenso que para hacerlo fácil le he pedido a la inteligencia artificial Ay, Dios. que te presente. Ay, Dios, tú lo has dicho. Bienvenida a bordo, Aurea Rodríguez, con tus libros nos guías en este viaje sin límites. Antes muerta que ciña, nos has enseñado, y antes muerta que analógica, el camino has iluminado. Aurea, divulgadora de este mundo digital, tus libros un faro en este mar virtual. Con cada página una ventana al futuro abres, en paréntesis contigo nuevos horizontes. Adivinamos el diseño de estas herramientas, un futuro marcará. En nuestras manos el poder de cambiar está. Con Aurea exploraremos cada posibilidad. En paréntesis la ciencia y la ética en unidad. Esto ha salido hace unos días. Pero esto es muy chulo. Es Udio, es el principal competidor de Suno. De Suno. Es muy fuerte esto. ¿Esto cuánto habéis tardado en hacerlo? 5 minutos. ¿Y tenéis algún conocimiento sobre la técnica, la tecnología, etcétera? No. Absolutamente nada. ¿Es tu voz? No es mi voz. ¿Es el redactado? ¿Lo habéis hecho vosotros? O ChatGPT. ChatGPT. Si habéis tardado 5 minutos en hacer un vídeo que, oye, ni qué mal, ¿no? Incluso puede ser viral. Esto lo pones en TikTok y parece súper profesional. Esta es la gracia de la inteligencia artificial, que está democratizando ciertas cosas. Y después el tiempo, esto es productividad. Traducido a una empresa, a la utilización en una empresa, esto es productividad. Quería empezar por ahí, ¿no? Tú también eres consultora y hay empresas que supongo que te preguntan a veces, ¿no?, sobre innovación, inteligencia artificial. Nosotros también somos una empresa que estamos empezando. ¿Qué consejos nos darías, qué pautas nos darías para enfrentarnos a la aplicación de la inteligencia artificial? Por darnos, o mejor dicho, ¿qué es lo que no tendríamos que hacer? Por ejemplo, esto. No, yo creo que esto lo tenéis que hacer, porque esto es probar, ¿no? Entonces, probar. Y oye, no está tan mal el resultado, hombre, se puede afinar, y vosotros sois profesionales de esto, no os voy a dar lecciones, pero al final lo que sí que hay que entender es que ahora estamos todos en la fiebre de la inteligencia artificial, ¿no? Hemos tenido un choque, ¿no?, con la realidad. Increíble, de decir, ostras, esta herramienta entiende nuestro lenguaje, que esto es lo que más nos ha llamado la atención, ¿no?, que habla nuestro lenguaje natural. Esto es lo que nos ha llamado muchísimo la atención. Entonces, para mí, la inteligencia artificial nos está permitiendo, pues, que este vídeo, por ejemplo, tú ahora lo puedes traducir a cualquier idioma del mundo. Entonces, tu mercado ya no es un mercado español-parlante o lo que sea, sino que tu mercado puede ser el mundo. O sea, ahora porque este vídeo tiene una finalidad determinada, pero si tú ahora esto en 5 minutitos más lo pones en mandarín, pues llegas a un mercado de 700 millones de personas. Esta es la diferencia. Entonces, una empresa como la vuestra o cualquier empresa lo que tiene que ver es cuáles son sus objetivos, si lo que quieres es llegar a más mercados, si lo que quieres es mayor productividad, y cómo utilizar estas herramientas para llegar a estos objetivos. Pero hay que entender que la inteligencia artificial no es una finalidad, es una herramienta. ¿Qué pesa más en este proceso? ¿La experimentación o la reflexión?
Yo creo que la reflexión. O sea, tú llegarás a donde quieres ir si sabes a dónde quieres ir, no, independientemente de qué camino cojas. Pero si sabes a dónde quieres ir, llegarás. Y esto es lo mismo. Hemos investigado también con ayuda de Perplexity tus redes sociales y usas mucho el término sinergentes. Sí. ¿Qué significa este término para los que nos están escuchando y quieran saber un poco más? Bueno, sinergentes es una palabra que me inventé para definir a las personas que yo creo que necesitamos en este mundo. O sea, este mundo tiene retos tan grandes y en el mundo del conocimiento, la tecnología, pues más, y necesita personas que cualquier reto que tenemos, cualquier problema que tenemos que resolver en cualquier sitio, necesitas conocimiento y probablemente diferentes conocimientos, pero hacer un equipo. Yo, allí donde he estado, siempre he tenido que hacer un equipo. Y un equipo es gente que tiene un profundo conocimiento de algo, pero gente que te ayuda a hacer el equipo, gente que te ayuda a seguir, gente que es resiliente, gente que tiene unos valores y un conocimiento y unas aptitudes. Esto es un equipo. Esto sería sinergente. Esto sería, para mí, sinergente es este tipo de personas que para resumir, son gente buena, buena gente, que es con los que a mí me gusta trabajar. Genial, por suerte en paréntesis también tenemos a mucha gente sinergente y es un placer trabajar con ellos. Vamos ya a pasar a otro tema que también describes mucho en tus libros, ¿no? Sí. Que es, aquí tenemos Antes muerta que sinía, que antes comentábamos, es que es un nombre genial. ¡Qué marketing que has hecho, Áurea! Es increíble. Sí, sí. Dice un amigo mío que se me da bien el marketing. Se te da muy bien el marketing. Yo todavía no he tenido tiempo de leerlo porque ha caído a mis manos ahora. Sí. Pero habla sobre todo de una dimensión que es muy importante y pasa a veces desapercibida, que es el feminismo, ¿no? Es la brecha de género que existe todavía actualmente en la sociedad. Si estas herramientas van a ayudar a estrecharla o van justo lo contrario a provocar más desigualdad, ¿no? En este sentido, ¿qué es el feminismo algorítmico? ¿Por qué necesitamos el feminismo algorítmico? Bueno, el feminismo es la igualdad, entonces en este sentido yo me declaro feminista algorítmica, que es un subtipo del feminismo. ¿Pero por qué digo esto, no? La gente se queda así como diciendo bueno. Lo digo precisamente porque la inteligencia artificial se basa, básicamente, por resumir mucho, en aplicar una serie de fórmulas en base a unos datos, ¿no? Unos criterios sobre unos datos, para resumir muchísimo, muchísimo, simplificando. Y esto se aplica, ya lleva muchos años. Ahora hemos hablado de la inteligencia artificial generativa, que es esta que nos ha llamado la atención, que habla nuestro lenguaje, pero como tal la inteligencia artificial tiene muchas aplicaciones. Los algoritmos de recomendación de YouTube. Etcétera. Entonces, con lo cual, ya llevamos muchos años utilizando una serie de algoritmos en muchos ámbitos de nuestra vida. O sea, en el mundo de los seguros, en el mundo de las finanzas, en el mundo de la educación, en el mundo de las redes sociales. Es decir, automáticamente estamos tomando unas decisiones en base a unos datos, ¿sí? Entonces, en el mundo de las redes sociales es muy gráfico, Si tú miras los estudios que dicen cuál es la implicación de las mujeres en las redes sociales, es mucho inferior que los hombres. Por tanto, la información que hay en redes está sesgada siempre. Siempre se parte de un sesgo, ¿no? Que replica o incluso amplifica lo que ya existe en la sociedad. Exacto, lo que está en la sociedad. Entonces, esto es lo que yo digo. Lo que hemos hecho es digitalizar lo que ya estamos haciendo en el mundo real, ¿no? Y si esto lo hacemos así, históricamente no habían datos de mujeres, realmente, porque no eran visibles. Si no eres visible, no hay datos tuyos. Si no hay datos tuyos, ¿qué decisión van a tomar los algoritmos sobre ti? Esa es una de las brechas que a mí me parece que hay que reclamar, que no exista, que es una brecha silenciosa, que es lo que digo yo. Porque la brecha de ahora, vemos las fotos de cualquier evento o lo que sea y decimos, bueno, hay tantos hombres, tantas mujeres, o hay objetivamente en los consejos de administración, hay cosas que son visibles, pero estas no las estamos viendo, porque no sabemos qué datos están utilizando, porque no sabemos qué algoritmos están aplicando. Y esta es la brecha que digo yo que es silenciosa y que a mí me asusta tremendamente. En los casos que has estudiado, ¿habría algún ejemplo así más gráfico que te haya...? Bueno, hay muchos. Si te fijas, en las últimas 3 semanas, nada más, porque claro, este mundo va muy rápido. Han habido 2 productos, que no hace falta decir los nombres, que han salido al mercado de nuevas aplicaciones de la inteligencia artificial generativa, que las han retirado por los sesgos que tenían.
Uno en un caso era sobre la etnia, porque no solo afecta evidentemente a las mujeres, sino a también cualquier minoría o lo que sea, porque no han tenido suficientemente datos o suficiente información como para que al final es una decisión automática. Si tú pones y dices, dime lo que es para ti, recordáis esas imágenes de lo que es un gato, ¿no? Lo que es un perro, lo que es un semáforo, lo que es un coche, ¿no? Pues dime lo que es un ingeniero de software. ¿Y qué genera? ¿Y qué genera? Pues genera la imagen probablemente de una persona, de un hombre, probablemente, caucásico, seguramente, y entre 20 y 40 años. Con los médicos también pasaba lo mismo. Igual. Un médico... Igual, porque la información que tiene le dice que la probabilidad de que esto sea un ingeniero de software es mucho más alta y por tanto te da... Que sea una ingeniera, ¿no? Exacto, exacto. Muy interesante, Aurea, este aspecto que muchas veces no se le da toda la visibilidad que debería. Y es que si ahora pensamos en la inteligencia artificial, ¿qué nombre se nos viene a la cabeza? Primero, Sam Altman está en todas partes, ¿no? Luego, si pensamos en CEOs, Tim Cook de Apple, el Sundar Pichai, Google, tenemos aquí una falta de referentes del más alto nivel en inteligencia de mujeres. Ahí, Sí. Faltan mujeres. Bueno, esta es la segunda derivada de decir que siempre digo. ¿Por qué digo que soy feminista algorítmica? ¿No? Pues por la primera parte, que es esta de hay que reclamar que haya igualdad en cuanto a los datos, que los expertos hablan de los buenos datos, no de muchos datos, sino de buenos datos. Y sobre ellos que haya unos algoritmos que estén auditados, que etcétera, etcétera, que tomen en cuenta que no tengan sesgos. Eso es por un lado. Pero por otro lado, como empresas, como economía, la inteligencia artificial está generando una propia economía que de hecho es transversal a todas las otras industrias. Y entonces hay cifras de cómo crecerá, cuál será el volumen de mercado, etcétera, etcétera, que son realmente increíbles, ¿no? De hecho, las principales empresas del mundo son empresas de inteligencia artificial, o sea, estas que has dicho son empresas de inteligencia artificial, porque básicamente lo que tienen en sus balances y lo que dan valor son los datos y los algoritmos, principalmente. Si tú miras el balance de estas empresas, lo que tienen son datos y algoritmos. Ahora, quien tiene datos tiene un tesoro prácticamente. Exactamente. Entonces, la mayoría de estas empresas, que son las más grandes del mundo, que son basadas en inteligencia artificial, están todas lideradas o en manos de hombres. Quiere decir manos, quiere decir propietarios, ¿eh? Detrás de los grandes fondos de inversión, porque la mayoría están detrás, los grandes fondos de inversión, cuando miras las... Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que seguimos siendo pobres en este mundo. Entonces, yo siempre digo que la educación es un arma de construcción masiva y en las mujeres más. Entonces, si lo miramos por el lado positivo, decir este es un mercado muy grande, habrán grandes oportunidades, etcétera, etcétera, y hay que empoderarse y utilizarlo como una oportunidad para llegar a la igualdad, no lo contrario, no crear más sesgos, no crear más divisiones, no hacernos más pobres aún. Entonces hay informes que dicen lo contrario, por eso dicen que la brecha para las mujeres con este tipo de crecimiento de estas tecnologías será aún mayor, y a mí esto es lo que me asusta. Entonces, por eso digo que soy feminista algorítmica, porque hay que aprender, hay que ponerse y hay que reivindicar que esto no sea así. Hay que reivindicarlo, y hace un momento sacabas el melón de la educación. Totalmente. ¿Tú eres partidaria de que la inteligencia artificial se enseñe desde ya mismo en las escuelas, institutos, que forme parte del currículo? Sí, no solo eso, hay muchos estudios, porque hace muchos años, y ahora nos estamos sorprendiendo, pero hay estudios de hace 10, 15 años que ya hablaban del impacto de estas tecnologías en el mundo, ¿no? Y en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces ahora nos sorprende, pero es que simplemente hemos llegado un poco antes por el COVID, ¿no? Que ha acelerado todo. Pero este impacto era conocido. Entonces hay muchos estudios que ya dicen hace muchos años que hay que preparar de manera masiva a la población para que estén preparados para esto y no crear analfabetos ni digitales ni en este caso de la inteligencia artificial. Entonces, básicamente dicen tres cosas estos estudios. No lo digo yo, lo dicen las principales entidades del mundo, ¿no? Y que hablan de hay que aprender para estar preparados para la inteligencia artificial, hay que aprender con la inteligencia artificial, utilizándola,
que es la mejor manera de aprender, que es equivocarte. Como por ejemplo con el vídeo que hemos hecho al principio. Con el vídeo, sí, equivocándonos. pero seguro que el segundo lo haréis mejor. Seguro. Y seguro que compararéis y que, oye, pues no, ni qué mal, ¿no? Pero habéis invertido 5 minutos de vuestra vida. Que esto es lo que es realmente importante. La capacidad multiplicadora, ¿no? Exactamente. De la inteligencia artificial en la productividad. Exactamente. Entonces, bueno, todos los estudios dicen esto, que te tienes que preparar para la inteligencia artificial, con la inteligencia artificial y con las bases que hay detrás de la inteligencia artificial, es decir, conocimientos básicos que hemos tenido todos, álgebra, estadística, lenguaje, porque es importante cómo te relacionas, etcétera, etcétera. Y las aptitudes que tienes que tener, o sea, pensamiento crítico, innovación, adaptabilidad, etcétera, etcétera. Pero claro, justo muchos padres dirían, ahora justamente que se está prohibiendo los móviles en las escuelas de muchos institutos en España, que se ha visto las distracciones con las pantallas, hay algunos padres que saltarían y dirían, ¿cómo lo introducimos esto sin que ocurran cosas como lo que ocurrió en Extremadura, ¿no? De los casos aquellos de los deepfakes que hicieron con algunas compañeras? Sí. Claro, ¿cómo lo hacemos esto? Pero claro, ¿es tan sensible? Bueno, es que aquí hay dos cosas. Una es cuáles son los conocimientos que tienes que adquirir y cómo los adquieres. Otra es la herramienta, o sea, no quiere decir para estar preparado para esta nueva revolución, tienes que aprender álgebra, tienes que aprender lengua, tienes que aprender aptitudes, y esto no hace falta que tengas una pantalla delante. Esto por un lado. Por otro lado, la herramienta en sí, ¿no? Entonces, ahora hemos hablado a nivel de los malos usos de la tecnología, que esto es otra cosa. Y una de las cosas que tienes que aprender es ética, tienes que aprender valores, pero esto siempre en la vida, en la historia de la humanidad, para todo, para cualquier tecnología. Entonces el problema no es la tecnología, el problema son los usos de la tecnología, porque la misma tecnología que puedes utilizar pues para hablar con un profesor en el MIT desde un pueblo de Extremadura, que no se te hubiera ocurrido hace muchos años, y esto es una gran ventaja porque democratiza el conocimiento, la estás utilizando para hacerle bullying a tu compañero. Bueno, el problema no es la tecnología, el problema es los valores humanos, que aquí es donde hay que poner el foco. Por eso yo hablo de empoderar, de educar en todos los sentidos. Y esto es lo que empodera a la gente. Claro, como dicen muchos, si no los educamos nosotros, al final será Elon Musk el que eduque a nuestros hijos. Sí, ¿no? Será... sí, o un algoritmo. O un algoritmo. O un algoritmo que no tiene criterio ético, ni lo tendrá, ni piensan por sí mismos. Una cosa es que actúen y la otra es que piensen. A la hora de escribir el libro, a la hora de trabajar, ¿qué herramientas de inteligencia artificial has usado? Pues Doy por eso que las has usado, porque tu discurso va en la línea de adopción. Sí. El otro día nos reíamos porque con un amigo me decía, yo me declaro culpable porque compro en Amazon. Entonces, yo con el libro anterior, que era Antes muerta que analógica, en cada capítulo del libro pedía a una persona de referencia que me hiciera un comentario, porque yo creo que siempre... yo soy una persona que siempre colabora. Creo que el conocimiento cuando lo compartes se multiplica. Y esto es mucho mejor, claro. Es mucho mejor el resultado. Pero en este libro dije, entonces lo publiqué en noviembre del 2022 y salió, se publicó el ChatGPT y dije, ¡ostras! Esto es chulísimo, esto hay que... Bueno, y empecé a trabajar la idea. Y dije, bueno, pues en lugar de hacerlo con personas, lo voy a hacer con inteligencias artificiales. Y entonces, cada capítulo del libro le pedí o al ChatGPT o a las equivalentes que me hiciera un comentario. Pero era muy artificial. El resultado era tremendamente artificial. Claro, era el primigenio, ¿no? El ChatGPT primitivo. Sí, totalmente. Entonces, bueno, yo siempre digo, mis libros, si tienen una cosa, es alma. Y que no es el alma de la tecnología, que no tiene nada que ver con la caixa, que quede claro. Y entonces dije, no, voy a volver al modelo anterior, pero en uno de los capítulos sí que dejé la aportación del ChatGPT, porque le pedí que me dijera una lista de mujeres, que me hiciera una lista de 10 mujeres más potentes en tecnología y por qué, ¿no? Porque las había escogido, ¿no? Y entonces, bueno, en 0, me hizo una lista. Entonces yo miré la lista y dije, la primera, fulanita de tal, universidad de tal, y pensé, pues sí, yo hice la comprobación. La segunda también, pero la tercera dije, uy, este nombre es muy raro. Y entonces lo comprobé y era un hombre. Era un hombre. Sí, el tercero y el cuarto eran hombres.
y dije, ostras, esto lo voy a dejar porque este tipo de inteligencias no saben lo que hacen, no tienen la conciencia de lo que están haciendo, ni el objetivo, ni pensamiento crítico, ni comprueban que sea verdad. O sea, simplemente lo que hacen es cortar y pegar, en el fondo. Con lo cual dije, bueno, cuidado, porque los técnicos le llaman alucinaciones, ¿no? Sí, en paréntesis hablamos también muchas veces. Pues eso, que cuidado con lo que utilizas y para qué lo utilizas. Siempre tiene que haber alguien detrás que compruebe que lo que estás diciendo después es real. Al final parece que todo vaya en la línea, ¿no? Tendremos más tiempo libre, pero lo tendremos que invertir quizá en armarnos de pensamiento crítico, de ese escudo, para poder continuar usando esta tecnología con los resultados más óptimos, ¿no? Yo creo. Sí, o innovar. Yo digo, pues vosotros que sois una empresa del mundo de las industrias creativas, yo digo, este es el nuevo pincel del siglo XXI. Teníamos el pincel y pintábamos a mano, después pasamos al ratón, ¿no? Y pintábamos con el ratón y con el paint y este tipo de cosas. Pues ahora tienes el prompt. Ahora dibujas con el lenguaje, sea verbal, sea lo que sea, pero es una evolución, es una herramienta más. Que es una herramienta muy rápida, muy visual, pero no deja de ser una herramienta más. ¿Hemos dejado de pintar? Bueno, quizás no tanto, pero sí que continuamos pintando. Y es bueno conservar estos usos. Aura Rodríguez, muchísimas gracias por estar en Paréntesis con nosotros y compartir esta charla tan amable y tan interesante sobre la inteligencia artificial. Mostramos tu libro por si algún espectador quiere leerlo. Y nada, y a los que están en casa, suscribiros ya a Paréntesis para recibir cada día en vuestra bandeja de entrada la última información y la reflexión sobre la inteligencia artificial. Muchas gracias. Muchas gracias.